Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Ahora tenemos unos cuantos ejemplos a resolver sobre densidad, peso específico y presión. Nos están pidiendo resolver estos ejercicios. Vamos a ver cómo se hace, cuál es el procedimiento a seguir, qué pasos debemos de tomar, si tenemos que cambiar nuestro procedimiento por otro nuevo. Pero independientemente, vamos a buscar nuestras posibles soluciones. Bueno, en este primer ejemplo nos dice, se realiza un experimento en el cual se hace hundir un pedazo de metal hasta una profundidad de 2.5 metros en una pileta llena de mercurio. Si la densidad del mercurio es de 13.595.10 kilogramos sobre cada metro cúbico, ¿cuál es la presión que soporta el pedazo de metal? Bueno, en este caso, primero hay que identificar nuestros datos. Primer dato, estos 2.5 metros que tiene de profundidad la pileta, lo que significa que para nosotros lo vamos a representar como H, que es 2.5 metros. Luego, la densidad del mercurio es de 13.595.10 kilogramos sobre metro cúbico, lo que significa que para nosotros va a ser densidad. Ok, en algunos libros ustedes van a encontrar densidad de esta forma, ¿sí? Como una P media curva. En este caso es más fácil aprenderse densidad con la D, entonces por eso estoy utilizando la D. Entonces aquí vamos a anotar nuestros 13.595.10 kilogramos sobre cada metro cúbico. En algunos libros la densidad está redondeado a 13.600, ¿sí? Entonces nosotros lo vamos a mantener con este valor. Ahora, y por último nos están preguntando cuál es la presión que soporta. Bueno, como el mercurio es un metal líquido, pues vamos a trabajar con la fórmula de densidad líquida, en este caso con presión hidrostática, que se va a ser nuestra incógnita. Ya tenemos eso, ya tenemos nuestros datos, ahora sí, la fórmula. ¿Qué fórmula vamos a utilizar? La fórmula que vamos a utilizar nos dice que la presión hidrostática va a ser igual a la densidad que multiplica gravedad que multiplica a la altura. Teniendo ya la fórmula, ahora sí, vamos a sustituir. Nuestra presión hidrostática va a ser igual a la densidad 13.595.10 que multiplica a 9.81 que multiplica a 2.5. Así como se ve, así lo vamos a colocar lo vamos a anotar en la calculadora y vamos a resolver. Anotando esas cantidades, pues tenemos un resultado de 333.419.82 pascales. Y esa es la presión que está soportando ese pedazo de metal en esa profundidad con el mercurio. Ejemplo número 2. El impacto de un balón de fútbol contra el poste de la portería es de 4.800 newtons. Ponga que el área de impacto es de 315.16 centímetros cuadrados. Determine la presión que ejerce el impacto. Ok, vamos a hacer lo mismo. Primero identificar nuestros datos. Primer dato, 4.800 newtons, eso va a ser fuerza. 4.800 newtons. Segundo dato, la superficie o el área, que lo representamos con A, que serían 315.16 centímetros cuadrados. ¿Sí? Y nos están preguntando la presión al momento del impacto, entonces la presión va a ser ahora nuestra incógnita. Teniendo ya en cuenta eso, ahora sí, ¿qué fórmula vamos a utilizar? La fórmula que vamos a utilizar nos dice que la presión va a ser igual a la fuerza entre el área. Pero antes de resolverlo tenemos que saber si nuestras unidades son correctas o establecidas. Recordemos que fuerza siempre se maneja con newtons y área se maneja con metro cuadrado. Cosa que si se fijan tenemos centímetros cuadrados. Entonces, primero que nada hay que convertir esos centímetros a metros cuadrados. Entonces, por regla de 3 decimos un metro cuadrado equivale a 10.000 centímetros cuadrados. Por tal motivo vamos a convertir esos 315.16 centímetros cuadrados a metro cuadrado. ¿Sí? Esa sería nuestra primera incógnita. Y resolviendo así como se observa de multiplicar
1 por 315 y dividirlo entre 10.000, tenemos que nuestra área convertida ya en metros cuadrados serían de 0.031.516 metros cuadrados. ¿Sí? Ahora sí, ya que tengo cuál es el valor del área convertido en metro, ya puedo utilizar la fórmula que nos dice la presión va a ser igual a la fuerza 4.800, lo voy a dividir entre el área, en este caso 0.031.516. Y así como se ve, lo anotamos en la calculadora y tenemos un resultado de 152.303.59 pascales. Y esa es la presión que está soportando la portería después de ese impacto. Ejemplo número 3. Juan encuentra una sustancia la cual con 0.28 kilogramos ocupa un volumen de 0.002 metros cúbicos. ¿Cuál será la densidad y el peso específico de la sustancia? Lo que significa que en este ejercicio vamos a tener en una misma pregunta dos respuestas. Vamos primero con los datos. Ese 0.28 kilogramos va a ser nuestra masa. Entonces, m es igual a 0.28 kilogramos. Luego, como el texto lo dice, ese 0.02 metros cúbicos va a ser el volumen. Entonces, V va a ser igual a 0.002 metros cúbicos. ¿Sí? Ahora, ¿qué vamos a calcular? La primera respuesta va a ser densidad y la segunda respuesta va a ser peso específico. Ya tengo mis datos, ahora sí. ¿Qué fórmula vamos a utilizar? Bueno, para la densidad vamos a utilizar la fórmula que dice masa entre volumen. Y para el peso específico va a ser densidad por gravedad. Entonces, aquí en este caso, muchachos, primero verificamos que la masa esté en kilogramos, cosa que sí es cierto, y el volumen esté en metros cúbicos, que también es cierto. Por tal motivo podemos usar directamente la fórmula de densidad sin hacer una conversión como en el ejemplo número 2. Por tal motivo, tenemos que densidad va a ser igual a la masa, que es 0.28. Lo voy a dividir entre el 0.002 y obtengo como respuesta 140 kilogramos sobre cada metro cúbico. ¿Sí? Ya que tengo ese dato, puedo calcular el peso específico. Luego, el peso específico me dice densidad. ¿Ok? Aquí tengo ya calculado esos 140. Lo voy a multiplicar por la gravedad, que en este caso sabemos que es 9.81. Recuerden que lo estamos redondeando a 9.81. Entonces, multiplicando, obtenemos una respuesta de 1373.4 newtons por cada metro cúbico. ¿Sí? Y ya si fijan, ya tenemos las dos respuestas, la densidad y la del peso específico. Y ejemplo número 4. El vidrio tiene una densidad de 2.500 kilogramos sobre cada metro cúbico. Si lo agregamos a un recipiente y este soporta una presión de 18.393.75 pascales, ¿cuál es la altura del recipiente? Okay, entonces vamos a hacer lo mismo. Nuestros datos. Esto de aquí, ya el texto nos está ayudando, que es la densidad. Entonces, D es igual a 2.500 kilogramos sobre cada metro cúbico. Luego, nos están dando también la presión. Entonces, la presión va a ser igual a 18.393.75 pascales. Y nos están preguntando la altura del recipiente. Entonces, la altura va a ser nuestra incógnita. Ok, la única presión que utiliza altura es la presión hidrostática. Entonces, esta presión del texto es presión hidrostática. Entonces, significa que el vidrio es líquido. Cosa que cuando es líquido, pues su densidad cambia. Entonces, nosotros la vamos a manejar igual, 2500. Porque acuérdense que estos son ejemplos. Ahora, la fórmula nos dice que la altura va a ser igual
a la presión hidrostática entre la densidad por la gravedad. Okay. Ya sabiendo eso, ahora sí, aplicamos la fórmula. La altura va a ser igual a la presión hidrostática 18.393.75 entre, voy a abrir paréntesis, 2500 y lo multiplico por su gravedad 9.81 y cierro. Así como lo ven, se anota en la calculadora. Ojo, si yo no anoto los paréntesis, la calculadora lo que va a hacer primero es esta división y al resultado lo va a multiplicar por la gravedad, y eso está mal. Lo que nosotros queremos es de que se haga la operación como debe ser, lo que está arriba entre el resultado de esa multiplicación de abajo. Por tal motivo nosotros tenemos que agregarle paréntesis aquí, paréntesis acá. De esa forma la calculadora ya sabe que tiene que hacer primero la multiplicación antes de dividir. Entonces, siguiendo esos pasos, la altura que va a tener el recipiente va a ser de 0.75 metros, o sea, 75 centímetros. Y con eso hemos terminado nuestros 4 ejemplos. Recuerden, si tienen dudas, pausen el video, hagan sus anotaciones, regresenlo, vuelvan a escuchar, vuelvan a realizarlo, traten de resolver los ejercicios sin la necesidad de ver la explicación, y ya cuando tengan dudas vuelvan a poner el video para que puedan volver a escuchar la explicación, y traten de hacer otro tipo de ejemplos para que vayan practicando lo que vienen siendo las sustituciones y los procedimientos. Nos vemos luego, bye.